Listo, entonces después de observar el video de momento polar de inercia, interpretar bien de dónde sale, pues tenemos que el momento polar de inercia para un eje macizo es pi medios de c a la 4, para un eje hueco pi medios de c externo a la 4 menos c interno a la 4, ya hemos definido c2 y c1, y para un eje rectángulo o eje cuadrado, que también puede ser la variación donde h y b son iguales, pues tenemos entonces a v por h, b al cuadrado más h cuadrado. Pasamos entonces a ver unas aplicaciones. En este caso, les recomiendo revisar del libro Mecánica de Materiales de Vidrio el problema modelo 3.1 y 3.2 para aclarar un poco más esto. Entonces, se sabe que el diámetro interior del eje hueco es de 9, este D nos lo dan, y nos dicen que determinar el esfuerzo cortante máximo y el mínimo causado por un par de torsión de 9 kilolibras por pulgada. Tenemos las fórmulas para el J de un eje hueco. Tenemos la fórmula de cortante máximo. Tener en cuenta que el C que aparece aquí siempre va a ser el radio externo, independiente de si es un agujero o el macizo. Y el cortante mínimo, que es la relación de el interno sobre el externo por el cortante máximo. Entonces lo primero que hacemos es, como aquí nos dan diámetros, hallamos los radios. Entonces el diámetro dividido entre 2 nos da los radios, 0,45 y 0,8. Para el J, que es el momento polar de inercia, reemplazamos los valores y nos da un J de 0.579 pulgadas a la 4. Este es la unidad de momento polar de inercia que pues ya vieron en el video que está ahí. El cortante máximo, pues reemplazamos el torque, 9 por 10 a la 3 porque son kilolibras, por el externo sobre el J. Eso nos da 12.43 por 10 a la 3 PSI, que equivalen a 12.43 KSI. Ese sería el cortante máximo. Para el cortante mínimo, pues utilizamos esta fórmula y colocamos el interno sobre el externo por el cortante máximo y nos da 6.99 por 10 a 3 PSI, que equivale a 6.99 KSI. Vamos a hacer una variación de este ejercicio. Vamos a ignorar esta parte de acá. Simplemente vamos a decir que no conocemos el externo. Nos dan un interno de 1 y que el cortante mínimo aceptable es de 5 KSI. Y el par de torsión que se aplica es de 12 kilolibras por pulgada. Listo, entonces nos hablan de cortante mínimo, el que está aquí en la parte interna. Listo, entonces las fórmulas que utilizamos, las mismas, para un eje hueco, el cortante máximo, T por C, C siempre es el radio externo, la relación de mínimos y máximos. Con la diferencia que pues ahora conocemos el radio interno, que al dividir entre 2 nos da 0,5. El radio externo no lo conocemos, entonces lo dejamos indicado como C2. Reemplazando en la fórmula nos quedaría C2 a la 4, 0,5 a la 4. Ahora si reemplazamos en la otra fórmula, colocamos el torque, el C2 que ha indicado, y en el momento polar de inercia también que ha indicado el C2 a la 4. Reemplazando en la fórmula 3, el mínimo lo conocemos, que es 5 por 10 a la 3, la relación de interno sobre externo por cortante máximo. Listo, como no conocemos el cortante máximo, lo despejamos y nos queda el 5 por 10 a la 3 por C2 sobre 0,5. Esta relación de 5 por 10 a la 3 sobre 0,5 pues nos da 10 por 10 a la 3 por el C2. Listo, entonces tenemos dos fórmulas que están en función de cortante máximo. Podemos igualar estos dos valores, entonces colocamos este y este igualados. Entonces lo hacemos acá. Tenemos el 10 por 10 a la 3 por C2 y tenemos el 12 por 10 a la 3 por C2 sobre pi medio de C2, que son los valores que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que está multiplicando, que está en la parte superior, lo vamos a mandar a dividir acá. Y lo que está dividiendo, que es el pi medio, lo vamos a mandar a multiplicar acá. Entonces nos queda 10 por 10 a la 3 por C2 pi medios sobre 12 por 10 a la 3 por C2. Y eso es igual a 1, porque quitamos acá, entonces nos queda el 1 sobre, este también se fue, C2 a la 4 menos 0.5. Cancelamos los C2 que quedan acá y nos queda que esto 10 por 10 a la 3 multiplicado por pi medios sobre 12 por 10 a la 3 nos va a dar 1.3089 y eso va a ser igual a 1 sobre C2 a la 4 menos 0,5 a la 4. Listo, entonces hacemos lo mismo. Todo este paréntesis que está dividiendo lo pasamos acá a multiplicar y este que está lo cambiamos de puesto. Entonces nos quedaría 1 sobre 30.089. Sí, 1 sobre 3089, perdón. Entonces 1 sobre 3089 nos da 0.764.
y el 0,5 elevado a la 4 nos da 0.0625. La suma de esos dos, porque al destruir ya aquí el paréntesis, podemos pasarlo acá y pasar a sumar, nos da que eso es igual a C2 a la 4. Si le sacamos la raíz cuarta a C2, nos da 0.953 pulgadas, pero ese es el radio. Al multiplicarlo por 2, obtenemos el diámetro externo que puede tener este tubo. Entonces puede tener 1.90 pulgadas. Entonces, si tiene un agujero de 1 pulgada, puede tener un externo de 1.9 pulgadas para cumplir la condición que nos están dando. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos un esfuerzo permisible de 50 megapascales en la varilla de latón y uno de 25 en la varilla de aluminio. Se sabe que en punto A se aplica una torsión de 125 newton por metro. Listo, tenemos 125 newton por metro acá. Entonces vamos a determinar el diámetro requerido de la varilla AB y de la varilla BC. Listo. Las fórmulas que podemos aplicar es el momento polar de inercia para una varilla maciza, en este caso dos varillas macizas, y el cortante máximo, que es TC sobre J. Entonces vamos a reemplazar el J para las dos varillas. Entonces conocemos que el J es pi medios de C a la 4 para el latón y pi medios de C a la 4 para el aluminio. Los dos C van a quedar indicados porque es lo que nos piden. Entonces, si reemplazamos en la fórmula 2, nos dice 50 megapascales para el latón. Entonces sería 50 por 10 a la 3. Entonces, tenemos aquí el cortante. Luego viene el torque. El torque es 125 newton por metro, que es lo que nos están dando. Multiplicado por el C. El C es el que no conozco. Sobre el J, pero el J es pi medios de C a la 4. Entonces podemos cancelar el C de la parte superior, que es el externo, con uno de los que tenemos acá, y eso nos quedaría un C a la 3. Por lo tanto, despejando el C, nos quedaría que el C es igual a la raíz cúbica de el torque por pi medios sobre 50 por 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá es el valor de el radio en el que tiene 50 es el latón. Entonces este sería el radio del latón. Si lo multiplicamos por 2, pues nos daría el valor del diámetro. Ahora hacemos lo mismo acá, pero lo reemplazamos con el 25 megapascales. Entonces nos queda el torque por el C, pi medios de C a la 3. Entonces hacemos lo mismo, el C a la 3 lo pasamos por acá y este 25 lo pasamos por acá y luego le sacamos la raíz cúbica. Entonces nos queda la raíz cúbica de 125 por pi sobre 2 por 25 por 10 a la 6, y eso nos da 19.87, que al multiplicarlo por 2 nos da 39.74. Listo, entonces estos serían los dos diámetros que deben tener las dos varillas para no sobrepasar el límite que nos dieron de cortante al aplicar este torque. Listo. Entonces, otro ejercicio de aplicación de este tema sería este. Tenemos un motor, tenemos acá las poleas acopladas al eje. Esto significa que hay una máquina conectada en cada polea. Entonces colocamos un eje único y esta polea de acá va conectada a una máquina, la cual absorbe un torque de 1.4 kN por metro. Esta va conectada a otra máquina que absorbe 0.9 kN por metro y esta va conectada a otra máquina que absorbe un torque de 0.5 kN por metro. Listo, entonces lo que nos dicen acá es que bajo las condiciones normales de operación, el motor que está aquí ejerce un par de 2.8 kN y eso lo hace sobre el eje AB, que es el que está directamente acoplado al motor. Determinar el máximo esfuerzo cortante en el eje AB, en BC y en CD. Listo, entonces el cortante máximo ya lo vimos, que es igual a TC sobre J. Entonces lo que hacemos acá es revisar para cada uno de los ejes. Entonces, como este es el que está acoplado directamente al motor y no hay nada que le esté quitando torque en este momento, entonces podemos decir que en AB el torque es igual al torque del motor. Entonces, para despejar decimos que el cortante máximo, tomamos el torque del motor, dividimos el diámetro en 2 para que nos quede el radio, lo mismo para hallar el J, lo dividimos en 2 y eso nos da un cortante máximo de 81.20. Para el siguiente,
ya tenemos que hacer un corte, porque eso es el eje BC. Listo, entonces al hacer el corte nos queda lo siguiente. Traemos un torque acá, que es el que viene del motor. Aparece una máquina que nos va a quitar un torque de 1.4 kilonewton por metro. Entonces, y nos va a quedar un torque BC. Esto es lo que nos queda después de que hacemos la operación. Entonces hacemos sumatoria de torques en este punto. Entonces la sumatoria de torques debe dar 0. Entonces, ¿qué tengo? Este va en el sentido de las manecillas, negativo. Este va contra las manecillas, positivo. Y este va en el sentido de las manecillas, negativo. ¿Qué quiere decir? Que nos queda un torque BC de 1.4 kN por metro en el sentido de las manecillas. Entonces, después de hacer la operación, ese es el torque que tenemos en este tramo del eje. Y con ese torque y hallando el radio al dividir el diámetro entre 2, lo que tenemos es esta relación y eso nos da 64.47 megapascales. Si pasamos al siguiente eje, entonces hacemos un corte acá. Listo, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un torque de la máquina aquí que venía de 1.4. Entonces ya con eso hicimos el cálculo y conocemos el torque BC que ya nos dio, que fue el anterior. Ahora viene un torque de la otra máquina que es de 0.9 y nos queda un torque CD. Entonces haciendo la relación aquí entre estos, pues tenemos el 1.4, que era el que nos había dado el torque BC que traíamos, el 0.9, que es el que nos quita la máquina, y el torque CD, que es el que tenemos indicado acá. Al hacer la operación, pues nos da que el torque CD que nos queda es de 0.5 en el sentido de las manecillas. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos acá es colocar ese valor de torque en la ecuación y decimos, ese torque va multiplicado por el radio. El radio es también 48 sobre 2 y lo mismo para el J. Y nos da 23.03 megapascales. Listo, nos queda un tramo por analizar que es este. Listo, entonces hacemos el corte, tenemos el torque CD que ya conocíamos, llega la máquina y nos quita 0.5 de torque y aquí calculamos cuánto nos va a quedar. Entonces si tenemos 0.5, luego la máquina nos quita 0.5, entonces el torque D queda en 0. Quiere decir que el torque que incluimos acá es de 0. Al hacer la multiplicación, pues nos va a dar que el cortante acá es de 0. O sea, esta parte del eje está libre de cortante. Listo, entonces este sería el procedimiento para cuando se presentan diferentes torques dentro de un mismo eje y tenemos un torque de entrada en un motor. Listo, quedo pendiente entonces cualquier inquietud.